Pedro Parales es un llanero, un araucano, nacido y formado en la sabana de Arauca, en la vereda Maporillal, o yo diría que en ese entorno de Maporillal, Las Monas y San Pablo. Y desde niño he tenido inclinación por la cultura en general del llano. Y gracias pues a esa chispita y esa motivación que siempre se me despertó por escuchar a los viejos cultores, a los viejos cantantes, pues de ahí nace como la idea de convertirme en un compositor y en un hombre trabajador de tiempo completo de la cultura. Yo fui un niño que nací y me formé como todo niño llanero que nace en la sabana. Entonces yo nací allá el pijita, el pijoterito, correteando en el patio y en el paradero con los aguaceros, bañándome zumbado en los pozos, arriando vacas, arriando becerro, pescando guabinas por ahí en los caños y en las cañadas cerquitas de la casa. Bueno, un muchacho a veces dándome puño, coñazo con los hermanitos también, porque usted sabe que entre nosotros somos 10 hermanos. Imagínese, 10 hermanos en una casa, pues siempre hay conflictos y cosas, todo eso. Y ya montando burros en pelo, amansando burros. Después cuando crecí un poco, ya muchacho zagaleto, ya mi papá me metió a las cosas, a las labores del llano. Ya iba al conuco a jalar pala, ya iba a ayudar a organizar las empalizadas, a ayudar a amansar las vacas, a ir a buscar, a arriar las vacas para el mamanto, arriarlas para el ordeño. Bueno, todas esas labores que se van dando en la sabana de un muchachito campesino. Y así fue como hasta la edad de 14 años que pasé a la escuela ya al pueblo. Yo vengo de una familia raizal muy tradicional y muy reconocida en el ámbito de la cultura. Y yo diría que por parte y parte, porque por el lado de mi abuelo y de mi padre, por el lado de la gente Parales, la familia Parales, que es de donde es el primer arpista que llevó el arpa de Arauca y la introdujo en el interior del país, David Parales, somos primos. ¿Sí? Yo vengo de allá y ahí está Jairo Parales, que somos familia, somos primos también, hermanos de Livia. Es decir, nosotros somos un conglomerado de Parales que nos gusta mucho la música, o nacimos dentro de ahí. Pero yo también tengo el aporte de la familia Sáez. Mi abuelo se llamaba Román Sáez, él era un bandolista, él era de Palmarito, Venezuela, es mi abuelo, y él también era músico. De ahí viene Juan Bimba, Alberto Sáez, Tati Sáez, todos esos palillos, que son unos músicos muy reconocidos, músicos populares muy reconocidos en Arauca. Es decir, y sí, la familia Parales tiene un gran reconocimiento como cultores. De los Parales, el que no canta, baila, o silba, o colea, o algo hace dentro de la cultura llanera. En el caso, por ejemplo, en el caso mío, pues, sí, que yo también, igual que David, estamos metidos dentro de la investigación cultural, porque queremos ir más allá de lo que vemos, de lo que hay. Sí, y eso pues de alguna manera pues también es un gran aporte para nuestra cultura. Mis hijas nacieron como con esa chispa. Yo tengo 2 hijas gemelas, muy reconocidas en Casanare, muy reconocidas en las redes sociales y muy reconocidas, que es Caterine Parales Gualteros
Caterine es una niña muy inquieta, muy trabajadora. Ella es la de la marca de las camisas Vestimos Campeones, que usan los clubes de coleadores. Sí, ese es un emprendimiento de ella. Ella empezó cuando la pandemia vendiendo tapabocas, haciéndolos ella misma y vendiéndolos, ¿no? Y de ahí se les ocurrió lo de la camisa para los coleadores, para vestir los clubes de coleadores. Eso le funcionó y en las redes está muy bien posicionada. Sí, ya es una influencer pues, importante de la región, en la región. Caterine, ella es presentadora también de eventos. Bueno, es una niña de mucho reconocimiento en la parte cultural. Siguió los mismos pasos del papá. Va por el mismo camino. Y la otra gemelita, Karina, ella pues también trabaja mucho en las redes sociales, es una influencer, pero ella buscó más la parte, otros aspectos de la cultura, ¿sí? Y como que otro género. Entonces ella trabaja y ella se la pasa más por allá para el lado de la costa, por el eje cafetero y por todas esas cosas, la contratan más para promover marcas, ¿sí? Que es Karinita, la otra hija. Pero yo estoy muy contento, es parte de lo que yo estaba diciendo, de que Dios me premió, la vida me premió. La vida es un camino largo, que hay que ser prudente, hay que ser sensato, sabio para llegar al final del camino, ¿sí? La Biblia dice que el hombre tiene un promedio de vida de 70 años. Yo tengo 62 años, es decir que ya anduve más de medio camino. Estoy ya llegando al rancho a donde tenía que llegar, o a la finca, o al lugar donde sí, creo que me falta poquito, 8 años para los 70. Pero al final del camino estoy recogiendo los frutos, estoy contento y estoy feliz. El joropo es la música folclórica de los llanos colombo-venezolanos. Pero hace unos años atrás, 30 años, 40 años atrás, joropo era una de las variedades de la música llanera. Entonces uno llegaba a una fiesta y le decía al músico, tóqueme un golpe. Un golpe era una guacharaca, una periquera, un zumba que zumba o algo que no se gritara. O tóqueme una pieza, que era una pieza era un bailable. O decía uno, tóqueme un joropo. Un joropo era lo que se gritaba, era un 6 por derecho, un 6 corrido, era algo gritado, ese era el joropo. Pero esa variedad hoy en día se convirtió en la música, se tomó como la música, como el referente musical de los llanos, el joropo. Para mí el joropo pues es la música nuestra, la música del llano colombo venezolano, y es una expresión pues que a mi consideración y en los análisis y estudios que yo he hecho ha sido fruto de una simbiosis, de ese mismo mestizaje que se dio en las haciendas jesuitas o en las haciendas misioneras mucho antes de la independencia, ¿sí? Se fue dando toda esa formación, toda esa simbiosis, hasta dar origen al joropo, que ni es colombiano ni es venezolano. El joropo es la expresión, es la música del llano tanto de Colombia como de Venezuela. En sus inicios, cuando empieza el baile sabanero, ¿sí? Porque el baile ha tenido 3 momentos, ¿sí? El baile de fandango, que es el baile que se inicia cuando empieza esa evolución, cuando empieza ese mestizaje en las haciendas jesuitas, pues allí lo que se bailaba, lo que se decían eran los fandangos, ¿sí? Para muchos, el fandango es una danza, para muchos investigadores. Yo, de acuerdo a mi trabajo y lo que yo he indagado y lo que he investigado, el fandango es el mismo baile que se transformó en la palabra. Primero fandango, después baile o fiesta sabanera, después parrando
después parranda y ahora es parrando. Dentro de 20, 30 o 40 años ya no se llamará parrando, quién sabe cómo se va a llamar, ¿no? Pero recibirá otro nombre. Entonces, he visto que en el Meta le han dado un nombre, creo que es bueno, como el zaperoco, ¿no? El zaperoco para decir alboroto, fiesta. Ya queriéndole, pues, proyectar un nuevo nombre a lo que antes se llamó fandango, o se llamó fiesta, o se llamó parrando, o parranda, pasará a llamarse. Eso ha sido parte de la evolución, ¿sí? Todo se va perfeccionando a través del tiempo y a través del trabajo que se haga de acuerdo a esas manifestaciones. Entonces se va transformando y se van formando nuevos ingredientes, va recibiendo nuevos aportes esa música. El baile sabanero ahora le dicen joropo, es el baile del joropo, pero no se puede generalizar que es el joropo en sí. Es una ramita, es la parte coreográfica del joropo, de la música llanera, de nuestra música. Así como en Boyacá es la carranga, en Valledupar y en la costa es el vallenato, para nosotros la música nuestra es el joropo, de manera generalizada. Mire, ser llanero es lo más especial y lo más delicioso y lo más bonito que puede haber en un ser. Porque es que el llanero es parte de la naturaleza, es parte del medio. No hay otro medio, no hay otro entorno en el mundo donde estén más compenetrados y más juntos del ser humano, la naturaleza, que en el llano. Nosotros somos parte, nosotros somos hermanos del chigüire, hermanos del guanábano, del malagueto, del caracaro, del venado, del picure. Entonces vivimos involucrados, hermanos de la garza, de la corocora, somos unos mismos, ¿sí? Cosa que no se da en otras partes. Entonces para mí el llanero es algo muy especial, es único en el mundo. Que de pronto no nos hayamos nosotros encontrado, no nos hayamos analizado de manera profunda quiénes somos, es otra cosa. Pero para mí el llanero es la raza mundial más auténtica en cuanto al medio y al entorno del mundo, del universo que nos rodea. La juventud mía no fue una juventud muy buena, fue una juventud como más bien atropellada en la vida, porque a mí me tocó trabajar mucho para ayudar a mantener a mis hermanos en el que ya estábamos en el pueblo, para que ellos estudiaran, para yo estudiar, porque yo estudié por mi cuenta. O sea, fue muy poco el aporte que recibí de mis padres, ¿no? Porque no tenían los medios. Entonces a mí me tocó darme el estudio yo mismo, y eso pues era un compromiso grande porque tenía que trabajar para... Cuando estaba en la primaria, en la escuela Almirante Padilla de Santa Teresita, yo salía a la 1:30 llegaba y me tocaba ir a trabajar por allá a barrer a una casa, para barrer el patio, a barrer los garajes, a lavar los carros para tener plata para mi estudio. Y el bachillerato fue lo mismo. Yo trabajé en un chircal para poder estudiar en el Colegio Francisco José de Caldas, ¿no? Para yo pagar mi matrícula, para pagar mi pensión, para comprar mis uniformes, para comprar mis cuadernos, mis libros y todas esas cosas, porque en aquel tiempo el profesor exigía mucho, ¿sí? Entonces había que comprar buenos libros porque los pedían para leerlos. Y bueno, uno joven casi no gana mucho, casi que siempre gana como la mitad del sueldo, porque está como lo están experimentando en el trabajo, ¿sí? Y ya cuando ya estaba hombrecito, ya formado, entré a la cultura, al folclore. Entonces me puse en todos esos recorridos, entonces era mucha disciplina haciendo mis poemas, haciendo mis cosas para ir a representar al departamento de Arauca, mi municipio también.
Entonces siempre fue una juventud de muchos compromisos. Yo honestamente le digo que yo vengo como a descansar, como a ver, a disfrutar, a relajarme, ahora que ya tengo 60 años, porque más o menos yo en mi vida la llevo presupuestada. Sí, más o menos calculé que a los 60 años ya uno no debe estar matándose. No tengo plata ni tengo eso, pero tampoco me preocupo por nada, porque mis hijas ya crecieron, no tengo compromiso, no tengo, es decir, no tengo responsabilidades de hogar, ya estoy en este mundo. Y gracias a Dios, pues que en el Meta me tienen en cuenta para participar en conversatorios, para charlas, en todas esas cosas, en Casanare, Arauca. Es decir, yo estoy viviendo una vida como yo quería llegar algún día. O sea, Dios me premió porque me llevó a lo que yo. O sea, mi lucha y todo ese recorrido, con todos esos sacrificios, era para llegar donde estoy y llegué. Estoy completamente premiado por la vida y estoy premiado por Dios. Gracias, gracias. Le doy gracias al cielo y no sé a quién más le tendría que dar gracias, a mi padre, a mi madre, pero he sido premiado. Yo creo que la influencia que tuvo mi papá en el trabajo que nosotros hemos realizado junto con mi familia por la cultura llanera ha sido grande, pero no solamente ha sido una influencia para conmigo como hija y mi hermana, sino también ha sido una influencia para nuevas generaciones y una influencia para muchos alumnos que él ha tenido como maestro, porque es un maestro. Desde muy pequeña he sentido esa pasión por la música llanera, por los toros coleados. Desde muy pequeña mi madre me enseñó a ser muy independiente, pero en esa independencia me enseñaron a encontrar un apoyo y un amor por la cultura y por nuestra música llanera. Yo creo que eso se lleva en las venas, se lleva en la sangre y nada, es mi ADN, es mi esencia y ha sido don Pedro Parales Ramírez, el papá de la Parales, el que le ha transmitido esa vena artística o bueno, ese amor por el folclore. Gracias a ellos dos, a mi padre y a mi madre, he desarrollado ese talento, ese don, pero también he desarrollado esa disciplina en nuestro ámbito cultural. Mire, yo conozco a Pedro Parales desde que estaba. Ellos son de la vereda El Trébol, se llama. De por allá. Los papás de él, doña Pilar y don Pedro Parales, fundaron una finca que se llamaba El Trébol en la costa del Socorro. Por allá yo conocí esa gente. Yo estaba en ese tiempo jovencito, muchacho bailador, y allá ponían fiestas llaneras, que donde da la vuelta uno y zapatea. Y yo me iba para allá pues a bailar, pues, ese muchacho estaba pequeñito. En ese tiempo más atrás se vinieron ellos para acá, para Arauca. Se vinieron para Arauca y compraron esa casita ahí donde vive él. Ahí compró el viejito don Pedro Parales. Eso por ahí no había casa sino esa sola casa, eso no había sino un camino, esos eran unos rastros y un camino, era lo que había por ahí. Y yo conozco a ese hombre desde ese tiempo, desde muy tiempo, bastante, a Pedro Parales. Y ahí se vino, ahí se creció, se puso a estudiar y se metió al folclore. El hombre es un buen compositor, buen amigo. Mejor dicho, no hay con qué compararlo. No hay con qué compararlo porque es un personaje muy bueno, servicial, caritativo, un hombre, le gusta mucho el llano, le gusta mucho la música llanera, le encanta, él ha sido jurado, él ha sido de todo ha hecho. Ese hombre, las recomendaciones mías son para él lo último en guaracha, eso no es ni para qué, ese Pedro Parales es un señor, eso sí se lo digo. Pues inquieto y para él
su folclor llanero. Le gusta escribir. Se distinguía pues en esos centros literarios también. Tenía sus tonalidades de declamador, de contar pues cuentos llaneros. Y buen muchacho y tiene la vena de amar el folclor, nuestro folclor. Y él nos colaboraba mucho también con las amistades para aquello de los grupos que igualmente colaboraban con arpa, cuatro, maracas, para animar. Yo he publicado de investigación 2 libros. Uno que se titula Rastros y Rumbos del Folclor Llanero. En ese libro, Rastros y Rumbos, recojo los rastros, cosas ahí donde recojo dichos, adivinanzas, las voy organizando por capítulo, pero también digo cuál es el rumbo que debe tomar la cultura llanera, y ahí la mando a los colegios y le mando una serie de cuestionarios para los estudiantes. Es como una cartilla para los colegios. Se titula Rastros y Rumbos del Folclor Llanero. Ese es como el complemento del Festival Luciérnaga, de los festivales escolares, pero está diseñado y fundamentado para la investigación, para poner a los niños a que investiguen. Ese es uno. Y el otro es el más reciente, el Cofre de las Tradiciones Llaneras. El Cofre de las Tradiciones Llaneras también es un libro donde enriquezco más con lo que tiene que ver con nuestras expresiones, manifestaciones, costumbres y tradiciones, aunque uno nunca alcanzará en un libro a recogerlo todo, pero sí deja el camino abierto para que otros continúen el trabajo. Prácticamente el Cofre de las Tradiciones es una primera piedra que coloco para un gran templo que hay que construir entre todos. ¿Entre quiénes? Entre los cultores de Arauca, que están a la vanguardia, con los del Meta, con los de Casanare, con los del Bichada, con los del Guaviare, porque en la parte colombiana yo me imagino que los hermanos venezolanos están haciendo lo propio. No conozco los trabajos que están haciendo ellos, pero ellos deben de estar trabajando también la parte de investigación relacionada con el compendio de nuestro acervo cultural, con la parte patrimonial. Yo pienso que lo están trabajando también. Pero yo creo que nosotros aquí en Arauca y Casanare lo hemos trabajado bastante. Pero falta mucho. Hemos trabajado bastante, pero falta mucho. Para mí, el mayor aporte que le he hecho a la cultura llanera o a la cultura a la llanera, a la cultura en general, el mejor aporte que le he hecho es el Festival Luciérnaga del Colegio Francisco José de Caldas, que fui el creador del Festival Luciérnaga. Sí. Ese ha sido un aporte muy importante. Y yo creo que yo, silenciosamente, he hecho 2 aportes a la cultura. Tal vez no lo ven o no me lo reconocen, pero porque yo siempre pensé que la cultura debe empezar en los colegios, en esa estructura, aprovechar la estructura de los colegios para el fortalecimiento de nuestra identidad y de nuestra cultura. Y de ahí, de ese pensamiento, nace el Festival Luciérnaga. Y el Festival Luciérnaga generó todo un proceso, diría yo, generó una cantidad de festivalitos, ¿sí? De esa idea. Luego aparece el Centauro de Oro, luego aparece Corazón Llano y Rastro, que yo también estuve como haciendo aportes en ese festival con respecto al nombre. Mi padre también estuvo ahí como aportando. Bueno, de ahí se genera todo un proceso de festivales, y ese es el camino. Yo estoy seguro, porque es que lo que se hace, lo que se le enseña al joven, pues va a durar un largo tiempo en vigencia. Y lo otro es que lo que se le enseña al joven no es un gasto al muchacho, es una inversión.
El Festival Luciérnaga se inicia por allá en el año de 1985, más o menos. Para la época, dentro de las exigencias, podríamos decir, del Ministerio de Educación, surgió la idea, digámoslo así, de que las instituciones educativas deberían de crear prácticamente actividades culturales y como para promocionar también el conocimiento de la comunidad, de la misma institución. Esa idea pues se comunicó en cierta manera a los alumnos, sobre todo aquellos que ya estaban bastante adelantados en sus cursos de educación. Y caló la idea de crear un festival. De la misma, yo podría decir que el abanderado de que se dio a conocer pues esta resolución fue el alumno Pedro Parales. Es una idea que nace prácticamente de Pedro y nosotros la acogimos porque realmente en esa época no había lugares de esparcimiento para la gente. Entonces la acogimos y se le dio cabida a eso. El primer festival, como dijo el profesor, fue interno, a nivel interno del colegio, pero eso gustó y a la gente le llamó la atención y al año siguiente lo hicimos participativo a los colegios del municipio, ¿sí? De acá, de la ciudad de Arauca. Ya para el tercer festival pensamos no solamente en que fuese el concurso de danza nacional y el concurso de joropo, sino en traer muestras. Y en ese momento pues se trajo el grupo de danzas de Rosalba Salcedo de la ciudad de Cúcuta, un grupo muy reconocido. Eso gustó también y pues de ahí en adelante fue todo pensar en que al año siguiente había que superar el año anterior. Yo escribo poemas, sí, y tengo, porque ese es como mi desahogo, ¿no? Entonces cuando estoy como triste, así una noche o una tarde, o voy por un camino solitario, o me ha pasado algo, me desahogo. Porque no lo veo como nada malo lo que me pasa, sino lo veo como una temática para dejar un mensaje, sí. Entonces yo no me pongo a pelear bueno, a veces he peleado por cuestiones colectivas de mi cultura porque me duele, sí. Pero de resto no he tenido así, entonces yo convierto en canciones, en poemas, los sucesos de la vida. Entonces ahí, eso es como un aliciente, entonces uno descansa, se relaja, porque es que la música, la poesía sirve hasta de remedio, para uno salirse de ciertos conflictos, ciertas cosas. La mujer llanera es parte del mismo entorno de donde somos todos, pero ella se hizo en una cultura de trabajo, de sacrificio y de responsabilidad. Es responsable con su hogar, es responsable con su trabajo, es responsable con las cosas sociales y religiosas que el mundo nos compromete. Bueno, de por sí, la mujer llanera siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a la parte musical, sí.
Uno puede recordar pues a Dilia Castillo, que fue una cantante venezolana que abrió como las puertas y el entusiasmo para que las demás mujeres se atrevieran a cantar. Está Zeinada Adelaida Volcán, bueno, no recuerdo el nombre de otra, marinés de apellido Volcán también. Esas mujeres llaneras, porque en ese tiempo pues era como difícil, ¿no? Porque habían los hombres siempre, el hombre llanero, eso sí debo decirlo, que siempre ha sido machista, ¿sí? Entonces era muy difícil para las mujeres, pero esas mujeres se atrevieron, grabaron. Adilia grabó por primera vez en México y fue un boom, y esa le abrió la puerta a las demás mujeres. Y ahí empieza a ingresar como cantante la mujer a atreverse, ¿no? Porque en la cultura y en lo nuestro siempre ha estado, porque ella ha estado siempre en la gastronomía, es la que mejor sabe hacer una comida, ¿sí? Llanera. Siempre ha estado en el baile de la sala polvorienta, cuando eran las fiestas habaneras. Y ellas vienen desde el fandango y luego en las parrandas y ahora en la fiesta y ahora en los parrandos y seguramente van a estar por allá en los zaperocos, en lo que vengan, como se le dé el nombre, ¿no? Las nuevas y futuras generaciones le darán otro nombre a la cosa, porque todo va cambiando, así como en un tiempo, por ejemplo, en el tiempo mío nos decían Coca-Cola, a lo que ustedes ahora llaman el dedo parado, dedito parado, éramos los Coca-Cola, ¿no? Y antes de los Coca-Cola eran los patiquines, ¿sí? Y antes de los patiquines eran los pavitos. Entonces todo va cambiando y va recibiendo nuevos nombres, nuevos vocablos. Entonces seguramente el parrando se va a llamar quién sabe cómo. Ojalá que yo todavía llegue a los 80 para conocer cómo es que lo van a... Me gusta eso del zaperoco, pero el zaperoco es como una algarabía así como más fuerte, ¿no? Como una pelea. Sí decían en las peleas, cuando se prendía una pelea en una fiesta, que recuerdo yo en la sábana, uy, allá donde don Julano, donde don Juan, anoche se prendió un zaperoco. Porque era una pelea, no era un zaperoco, era un bochinche. Pues composiciones he hecho muchas, ¿no? Y me han grabado, de las muchas me han grabado, yo creo que unas 50, sí, que están grabadas. Y libros, sí, realmente 4 libros nomás, sí. Y estoy trabajando ahorita una novela, 2, yo diría que 3 novelas. Estoy trabajando una que se titula El Malecón, que tiene que ver con el malecón, ¿no? Todo ahí hay de todo. Otra que es El Poder del Sexo, que ya tiene psicología. Okay. Sí. Y estoy trabajando otra por ahí, pero todavía no le tengo título ni nada, porque es sobre un cuento que me contó una persona. Y esa es la que más me ha rendido, ¿no? De la que me contaron, porque ya de resto he tenido que investigar, averiguar, ir sobre ese. El malecón tiene mucha investigación, sí, presencia y asistir y a mirar pero yo creo que si logro sacarla algún día, lo del malecón va a quedar plasmada. La historia de estos tiempos de Arauca con todos va a quedar descubierta muchas situaciones que el pueblo nunca conoció, pero que en ese entorno se dan muchas cosas. Cosas para bien y cosas para mal. Lo recuerdo mucho porque él es mi gran amigo. Y siempre nos comunicamos por el teléfono, nos hablamos mucho y escucho las canciones que le graban a él porque la hermana Livia le ha grabado un poco de canciones, de donde es la Totuma, de donde son otros pocos de canciones que le han grabado. Y no Livia nomás, le han grabado bastante gente. Le ha grabado y a mí me gusta escuchar esa musiquita y lo recuerdo en todo tiempo. Y yo le digo a Pedro Parales todas esas cosas y él me aplaude y toda esa vaina. Por eso es que nosotros somos grandes amigos. Y Pedro Parales creo que en el departamento de Arauca no le tiene rabia a nadie. Nadie lo trata mal porque Pedro Parales con nadie se mete. Pedro Parales lo que hace son favores. Pedro Parales lo que hace es componer canciones, componer corridos, componer versos, componer lo que sea. Entonces, pues, es un relato que yo doy del hombre
que lo conozco hace mucho tiempo. Dejé muy pequeñito cuando vivían en el Trébol. El aporte, uno de los aportes que yo creo que le he dado y de lo que me siento pues tranquilo es el Festival Luciérnaga. Pero otro es que esto relacionado con lo que tiene que ver con lo que hoy nosotros llamamos patrimonial, que son las expresiones, manifestaciones, costumbres y tradiciones. Yo fui el primero en empezar a escurucutear, a esculcar, a buscar, a recoger coplas, a recoger dichos, a recoger adivinanzas, a recoger piropos, todo ese acervo, corridos. Yo fui el primero. Yo alcancé a amontonar una carpeta supremamente grande. Y no es que me la voy a dar no, mire que se la está tirando de importante el hombre, no. Pero en una charla con Miguel Ángel Martín, sí, trabajaba yo era el jefe de la Oficina de Investigaciones Culturales de Extensión Cultural de Arauca. Mi patrón era Jaime García. Cuando yo hice todo ese montón, todo ese arrume de cosas importantes, ¿no? Todo ese compendio, yo lo tenía ahí y yo le dije a Miguel Ángel Martín, el compositor de Carmentea, le dije, mira, Miguel Ángel, lo que yo tengo. Y nos pusimos a hablar dije yo, mire, se están perdiendo las coplas, se están perdiendo los dichos, se están perdiendo las adivinanzas, se están perdiendo los refranes, bueno, los corridos, todo este acervo, ¿no? Entonces digo, uy, sí. Y me dijo, bueno, yo he pensado lo mismo que usted, hay que ponernos en una tarea titánica a empezar a recoger todo ese acervo cultural para que no se pierda. Y le dije yo pienso, Miguel Ángel, que debemos empezar a motivar a los colegios. Yo estoy completamente de acuerdo, pero hay que sacar mostrar primero unos libros, unas cartillas para empezar a motivar los colegios. Y él sacó el folclore llanero, un libro de folclore llanero, y yo saqué Patriarcas, que era un libro de una cartilla de coplas, dichos y adivinanzas. Lo que pasa es que cuando lo fuimos lo llevé a Bogotá, yo llevé bastante, y era bastante, ¿no? Pero la plata no alcanzó, entonces tocó hacer una cosa chiquitica, una cartillita, porque la plata no alcanzó para hacer lo que queríamos realmente hacer. Pero de todas formas era una propuesta, no era algo que queríamos para que se conservara una cantidad, sino era una propuesta para motivar a los colegios, para motivar a los jóvenes, para motivar a la niñez. Ese es el otro aporte que yo le he hecho a la cultura. O sea, le he hecho dos aportes, el de los estudiantes con sus festivales y el aporte de que hay que recoger nuestras expresiones, nuestras manifestaciones, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, empezar un trabajo ya. Sí, nosotros lo empezamos con Miguel Ángel y muchos más ahorita le han hecho aporte, pero es que eso es como una uña de una mano. Eso es grandísimo lo que hay que hacer y los colegios deben comprometerse. Y las instituciones culturales, tanto municipales como departamentales del llano, se deben comprometer con esa tarea para que esto no se pierda. Uno piensa, ojalá, no sé, siempre ha habido la disposición de nosotros, incluso cada vez que hablamos, yo le comento a Pedro cada vez que nos encontramos, porque uno tiene que ser agradecido, ¿sí?, con las personas. Y bueno, Pedro, uno dice, él como el de la idea, porque en otros pues, le hubiéramos dicho con el rector, no, qué pena, pero no. Pero ya le digo, eso a nosotros nos caló y pensamos en que el colegio tenía que tener no solamente su proceso de educar, sino también algo de trabajo hacia la comunidad, dirigido a la comunidad. Luego, cuando ya se fusionaron las escuelas, los colegios, que se formaron las unidades educativas, pues el Festival Luciérnaga acogió el festival de la Camilo Torres y de la José María Córdoba, que eran también festivales a nivel primaria. Entonces se hacía en la mañana, se hacía
Eso sí, no pudimos haberlo hecho extensivo a todo el departamento porque pues, eso incrementaba mucho más los costos, ¿sí? Pero lo hicimos a nivel de los colegios, las primarias de acá del municipio y de las zonas aledañas, las veredas cercanas que quisieran venir. Y podríamos decir que con el festival en algo se contribuyó a que el joropo también se hiciera extensivo, por ejemplo, a municipios como Saravena, que seguro poco a poco la cuestión del joropo, pero fueron surgiendo también las llamadas escuelas y ya pues el festival se hizo nacional también, porque ya el Ministerio de Educación, a través de una de sus dependencias, enviaba delegaciones para que apoyaran pues también esta idea, y el festival fue cogiendo fama pues a nivel nacional también, departamental, con sus municipios, y sucesivamente pues se fueron invitando también de hecho desde un comienzo también los jurados para esos concursos. Por ejemplo, venían delegaciones de los diferentes municipios. Nos apoyaron también algunos jueces del departamento del Meta y varios así. Ellos venían acá y como ya teníamos algunos recursos, entonces también se acogían a las delegaciones, porque cada colegio traía delegaciones, pero venían a participar en un primer momento como danzas. Entonces nosotros le metimos, no, aquí hay que meter también el joropo. Es que lo que uno compone o lo que uno escribe es como los hijos, ¿no? Uno los quiere todos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, como clásica en el alma del pueblo se quedó la canción Camino de Arauca Viejo, que es una canción que canta el maestro Juan Farfán. Sí, esa es la clásica. Yo la escucho, pues, una cancioncita normal, sencilla, pero a la gente le gustó y la colocan en la radio y tiene 40 años y no pasa de moda. Es la clásica. Hay una canción de la vida que canta Marta Parales que gusta mucho, pero más en el interior, que es El Mango Caído, ¿no? Se cayó el mango frondoso que mi padre había sembrado, que es una canción con un gran mensaje de cómo es la vida, de cómo cuando uno tiene los medios y la forma, lo halagan, pero cuando se cae, nadie le da la mano. El Mango Caído. Pero realmente la canción que a mí me gusta, casi que ni suena, ni nadie sabe que existe. Es una canción que se titula Corocito del Camino. Corocito del Camino es una canción que me grabó Donaldo Torres de Tauramena, Casanare, y la han grabado varios ya, pero no suena en la emisora, porque es que en la emisora, pues, si uno no lleva la música y está encima, y como eso es tan rápido como las noticias, la música, eso es una tras de otra, y una noticia buena a mediodía la mata la opaca una noticia buena en la noche, así pasa con la música, ¿no? Entonces no ha sonado, pero esa es la canción que a mí me gusta realmente. Y esa canción, yo cuando la escucho lloro. Se titula Corocito del Camino. Y
Yo tengo muchas canciones grabadas. Hay una que me gusta mucho, La Topa, que es un homenaje que le hice a unos tíos que murieron, que él llamaba a la esposa, le decía La Topa, porque la esposa era jodida, nunca se le amansó, ¿no? Siempre era. Entonces la vaca topa nunca se amansa. Entonces le decía La Topa, y entonces cuando ella murió, yo le hice una canción para los dos. Para él ya había muerto un tío, y mi tía había muerto también, entonces yo le hice la canción como un homenaje a La Topa. Bueno, los gestores tienen que fundamentarse mucho como cultores llaneros, ¿no? Como cultores, primero pararle mucha bola al acervo, a lo ancestral, a lo patrimonial, a lo que viene de atrás, porque es la base para proyectarnos. Si no nos paramos en esa base y no vemos qué nos dejaron nuestros viejos, nuestros abuelos, pues va a ser muy difícil proyectarnos, porque vamos a estar por fuera del riel, como el tren, ¿no? Si no viene desde allá y quiere meterse por la mitad, pues no lo va a lograr hacer. Esa es una de las recomendaciones que yo le diría a los jóvenes, ¿no? A la gente, a las nuevas generaciones que van a tomar el pulso, el poder, las riendas de la cultura. Lo otro es que hay que empezar a ver la parte cultural artística ya, como del punto de vista artístico, como un producto. No podemos, no, que yo canto, pero ¿canto qué? Yo tengo que verme como un producto para competir. Sí. Y sobre todo ese consejo es para los araucanos. Yo creo que los araucanos, como cantantes, nos quedamos en el folclore. Nos quedamos ahí. Tenemos que empezar a vernos como producto, como empresa, entendiendo que de aquí a aquí tenemos una industria. Entonces, ese es otro de los consejos. Y los consejos es, bueno, es que el liderazgo, uno dice, bueno, el liderazgo nace o se hace. Yo creo que las dos cosas, el liderazgo, uno nace con el liderazgo, ¿no? Pero es una recomendación que ejerzan el liderazgo con responsabilidad para que tomen las riendas de las oficinas de cultura a nivel de todo el país. Porque uno de los problemas que tenemos es que en las oficinas de cultura, llámense departamentales, distritales, incluso en el ministerio llega gente que primero no siente la cultura, no siente su cultura, su folclore, y por otro no ha estado en ese templo o en ese culto o en esa iglesia donde hay que formarse como líder y no. Es decir, yo comparo mucho la parte cultural con las iglesias cristianas. En la iglesia cristiana no van a nombrar un pastor porque se lo encontraron en la calle o porque es bonito por cuestiones políticas. Tiene que haber hecho un curso desde abajo, desde obrero, líder, pastor. Así mismo tiene que ser la cultura. Primero tiene que haberse formado abajo, ser un líder para que llegue a dirigir y a liderar, porque es que la cultura es proceso. Y si usted no ha estado dentro del proceso, no lo conoce. Entonces se pierde y pierde a toda la manada de cultores, que es lo que está físicamente pasando en Arauca. Sí, en Arauca estamos perdidos en la parte cultural. Andamos por fuera del riel. Es un tren que anda por allá y el riel anda por otro lado. Entonces todo eso, pero ese es mi consejo. Los líderes culturales con responsabilidad con la cultura. El más reciente, que es después de que me dieron la cédula, esa ya no es una investigación. Ese es, a ver, hay algo importante también ahí que yo me considero que lo logré. Resulta que uno debe buscar siempre hacer lo que no está hecho, pero casi todo está hecho, ¿sí? Y en la literatura, usted se pone a leer todos los libros de los grandes escritores y ahí encuentra novedades, o sea. Pero yo no encontraba cómo salirme con la mía para no ser del montón, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Hacer un género
amorfo, un género que donde usted lee el libro, usted mismo le da el género. Dice. Por eso muchas personas que han leído los libros, no de Arauca y de otras partes, mi libro, ese último, me han dicho, maestro, lo felicitamos por ese relato. Otros me han dicho, maestro, lo felicitamos por esa novela. Otro me ha dicho, maestro, lo felicitamos por ese cuento. ¿Sí? Otro me ha dicho, maestro, lo felicitamos por esa crónica. ¿Sí? Otros me dicen, lo felicitamos por esa narrativa histórica. ¿Sí? Porque cada uno le da lo ubica en el género. Porque en realidad yo trabajé para que no sea ni novela, ni crónica, ni cuento, ni narración, nada. Esa es la novedad que tiene ese libro en el fondo. Ese libro se titula Después de que me dieron la cédula, que sí es la historia contada, ¿sí? Que lleva como orden cronológico la cédula, ¿sí? 20 años antes de que me dieran la cédula. 10 años después de que me dieron la cédula pasó esto y esto y esto. 30 años después de que me dieran la cédula pasó esto, esto y esto. 40 años después de que me dieron la cédula está pasando esto, esto y esto, esto. Sí, pero yo lo camuflo, el orden cronológico lo camuflo para que no quede como una crónica. En este camino a los jóvenes, mucha sensatez, mucha prudencia, mucha disciplina. Y el mundo ha cambiado, uno no sabe para dónde va el mundo con esto de la cibernética, de la sociedad cibernética, con los robots, con las cosas, pero debemos agarrar toda esa tecnología para aprovecharla para promover y difundir nuestra cultura llanera. A ver, yo quiero que me recuerden como la persona que no está muerta, como una persona que está viva y está ahí, y que anda por ahí en la calle y que es como el complemento, que otros puedan ser mi complemento, pero que no me den por muerto nunca. Así que soy parte de un proceso y que voy ahí pegadito en el proceso, que estoy durmiendo o que me quedé en la casa, que no salí, pero que no me vayan a sacar. Que no me vayan a sacar del ring, ¿no? Porque quiero seguir jugando hasta el fin de los fines. Me fueron diciendo apenas llegué a la vista del rancho que esta vez lo habían traído atravesado en el valle, que no había de compostura en su perfil de muchacho, como dándome a entender que murió sin sobresalto. No lo lloré como padre, ni fui a caer al regazo del hijo muerto. Me detuve de las crines del caballo y venciendo el grito ronco que borbotaba del daño, me dije por Cristo vivo que esta noche haría un parrando.